Querido amigo Melquisedec Torres, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días a usted y a todos los oyentes y al equipo. Bueno, señor, ¿cómo es eso de los nombramientos en Neiva? De un hermano de Alfonso Cano y de una exguerrillera de la Teófilo Forero. Es que no podemos creer. ¿Será que usted está mal informado, Melquisedec? Por primera vez en la vida estaría mal informado. Muchas gracias, doctor Fernando. Bueno, para ser precisos, se trata de una publicación que yo hice hace unos pocos días a propósito del el debate que se suscitó por el nombramiento del hijo de alias Jorge 40 en el gobierno nacional. Y lo que quise poner en evidencia fue la doble moral, el doble rasero que impera en muchas voces del país en torno al papel que desempeñan unos sectores y al papel que desempeñan otros. En el caso particular de Neiva, y yo lo denuncié desde el año pasado cuando el alcalde electo en ese momento, hoy alcalde titular, Gorky Muñoz Calderón, anunció que su asesora de paz, la oficina de paz de la ciudad de Neiva, sería liderada por una ex integrante de la columna Teófilo Forero de las FARC, que tiene sin duda el mayor volumen de actos terroristas, no solo contra Neiva, no solo contra el Huila, sino contra todo el país. Y esta señora, por supuesto, no era de línea de mando media, ni mucho menos. Era una persona del más alto nivel que estuvo encargada de actos terroristas tan importantes para las FARC como el lanzamiento de un rocket contra el avión presidencial. Eso ocurrió en el aeropuerto Benito Salas de la ciudad de Neiva en el año 2005, cuando el entonces presidente Álvaro Uribe se desplazó a la ciudad de Neiva y de alguna manera, por alguna falla técnica o por otras circunstancias, ese atentado terrorista fracasó, pero se cometió, se lanzó el rocket desde una casa vecina al aeropuerto y la encargada de esa operación fue la señora Smith Duarte Cano. ¿Quién era ella? Smith Duarte Cano había llegado a las FARC desde muchos años atrás y se había convertido en la compañera sentimental de uno de los jefes de la Teófilo Forero, uno de los segundos al mando, que estaba ya en ese momento a cargo de alias El Paisa. La señora Duarte Cano incluso tuvo un hijo con uno de estos hombres de la segunda línea de mando de alias El Paisa y se convirtió en experta en armas y explosivos a tal punto que se le encargó esta singular operación que sin duda hubiese sido, de haber resultado exitosa, pues de la más absoluta gravedad para la historia del país. Y recordemos, doctor Fernando, que no fue el primer intento de magnitud que tuvo las FARC contra el avión presidencial. El atentado contra el presidente Álvaro Uribe, o el intento de atentado, para llamarlo de alguna manera, que se produjo en el año 2003, en febrero, una semana después del atentado terrorista al Club El Nogal, recuerda usted, se produjo el atentado o la cazabomba del barrio Villa Magdalena, que también queda aledaño al aeropuerto Benito Salas y que produjo 15 personas muertas, la destrucción completa del barrio con un explosivo de cerca de 500 kilos que fue detonado de manera anticipada cuando la fiscal Cecilia Giraldo y la policía llegaron al sitio alertados por un informante anónimo un día antes de que el avión presidencial llegara a Neiva para uno de los consejos comunales del entonces presidente Uribe. Ese fue el primer intento en el 2003 y luego lo hacen en el 2005 con este rocket lanzado desde una casa cercana al aeropuerto Benito Salas. La señora Duarte Cano entonces es capturada posteriormente en el año 2007 por tropas del Ejército Nacional y en ese momento las autoridades pues dieron todos los detalles pertinentes respecto de la completa responsabilidad de esta mujer en ese atentado que, reiteramos, pues afortunadamente no resultó exitoso para los intereses de las FARC. Pues la señora estuvo presa y estando en prisión se produce este acuerdo de paz en La Habana, ella sale libre y encuentra la posibilidad de que el alcalde electo de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, la contrate, la nombre mejor como la asesora, como la directora de los procesos de paz o de los desarrollos que pueda tener la alcaldía de Neiva en materia del acuerdo de paz. Smith Duarte Cano es esta mujer que está hoy ejerciendo como la asesora de paz en la ciudad de Neiva, después, reiteramos, de haber hecho parte
de este grupo terrorista y de haber sido una mujer de primera línea para los intereses de alias El Paisa, que hoy, como sabemos, pues está huyendo y se ha convertido en uno de los prófugos más peligrosos que tiene el país. En el caso particular del hermano de Alfonso Cano, no es exactamente en Neiva, doctor Fernando, es en Bogotá y es en una entidad nacional. El señor Carlos Roberto Sáenz, que recordemos incluso fue concejal de Bogotá, ha tenido varios cargos y contratos. Hoy se gana 132 millones de pesos este año 2020 en la Defensoría del Pueblo, es decir, 11 millones de pesos mensuales, contratado por el actual defensor del pueblo, el señor Negret. Recordemos que el señor Carlos Roberto Sáenz es profesional en licenciatura en Filosofía y Pensamiento Político y Económico, tiene una especialización para estudios del desarrollo y ha trabajado, entre otros, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en Colcultura, lo que hoy es el Ministerio de Cultura, en la Alcaldía Mayor de Bogotá durante el año 2005 a 2007, luego fue concejal de Bogotá y ahora es un asesor de primera línea del defensor del pueblo Negret, con este jugoso honorarios de 11 millones de pesos mensuales. También hice mención en esa publicación, doctor Fernando, a la situación de María José Pizarro, quien es una persona que no tiene título profesional, tiene una tecnología en joyería, en la ciudad de Barcelona la obtuvo hace unos años, y a pesar de no tener ese título profesional, la señora Pizarro ha sido contratista, asesora del Museo Nacional de Colombia, de la Secretaría de Cultura de Bogotá durante el gobierno de Gustavo Petro. También tuvo un jugoso contrato en el Centro de Memoria Histórica hasta el año 2017, y ahora pues es congresista de la República en el movimiento de Gustavo Petro justamente. Recordé que Iván Marín Ospina, el actual jefe, Iván Marín Ospina, el alcalde de Jorge Iván Ospina Gómez, voy a corregir esta confusión, Jorge Iván Ospina Gómez, el alcalde de Cali, es hijo de Iván Marín Ospina, que fue uno de los jefes principales del M-19, tuvo varios cargos y contratos antes de ser alcalde de la ciudad de Cali, y igualmente Jorge Navarro Wolf, hermano de Antonio Navarro Wolf, ha tenido varios cargos y contratos. Incluso se produjo la circunstancia curiosa, doctor Fernando, de que fue representante a la Cámara al mismo tiempo que su hermano era senador de la República. Y hoy Jorge Navarro Wolf es contratista de la alcaldía de la señora Claudia López. Esos son algunos de los casos que puse como ejemplo para señalar el doble rasero, la doble moral de quienes cuestionaban, independientemente de sus condiciones personales o profesionales, el nombramiento del señor Tovar en la unidad de víctimas hace unos días y que produjo esta agria polémica en el país. Melquisedec, ¿cómo salió libre la señora guerrillera esta que estuvo presa desde el año 2007? Usted nos dijo que había sido puesta en libertad con motivo de las conversaciones en La Habana. ¿Fue amnistiada? ¿Fue indultada? ¿Cómo salió libre? No tengo la precisión jurídica de esa libertad que se dio, pero evidentemente se dio como producto del Acuerdo de La Habana. Ella ya tenía una condena muy larga porque, recordemos, el delito de terrorismo pues está penado de muy alta, en unas condiciones muy gravosas, y la señora salió libre en esa condición. Suponemos que se le concedió de alguna manera esa libertad provisional, supondría uno, porque si tenía esta condena ya como autora en concreto de este hecho, pero de otros más, porque sin lugar a dudas al haber sido parte de la Teófilo Forero, pues podría haber sido partícipe de muchos otros de los tantos actos terroristas que esta organización ejecutó no solo en Neiva, en el Huila, sino en todo el país. No, pues aquí en Bogotá, ¿quién me puso la bomba? Eso lo dirigió el Paisa a través de una organización que tenía en Cali. Son los mismos. Sí, señor, exactamente, sí. Claro. Entonces, no tengo la precisión jurídica de en qué condiciones quedó libre y cuál es su condición jurídica hoy. Es una pregunta muy interesante, entre otras, que no me la había hecho, porque no tendría en este momento una amnistía completa, suponiendo que ella tenga que acudir a la Jurisdicción Especial de Paz para contar la verdad de los hechos y acogerse entonces a los beneficios que entendemos pues deberían estar pendientes.
pero por ahora pues es la flamante asesora de paz del alcalde de Neiva. ¿Cómo le parece? Dos veces intentó asesinar al presidente Álvaro Uribe Vélez, ¿no? 2 veces. Sí, claro. Claro. Hacía parte de la Teófilo cuando se produjo la casabomba de Villa Magdalena, ese terrorífico acto que se ejecutó una semana después del atentado al Club del Nogal, y luego el rocket que se lanza contra el avión presidencial. Se produce la captura de ella en el año 2007 y viene entonces la prisión, el proceso penal, y logra entonces, por obra y gracia del Acuerdo de La Habana, estar en libertad. Vale decir que antes de ser nombrada por el alcalde de Neiva, estaba dirigiendo una cooperativa de desmovilizados, así la llamaban, con este nombre, doctor Fernando, Cooperativa Manuel Marulanda Vélez. Hágame el favor. Hágame Era el la favor. directora. Bueno, entonces después se quejan del nombramiento del hijo de Jorge 40, que nos pareció de todas maneras una imprudencia. Eso no hay para qué hacer ese desafío, sobre todo en ese cargo. Lo podían nombrar en cualquier otra cosa que hubiera sido menos notoria, si es que era del caso nombrarlo y si es que era un personaje tan importante para la estructura del gobierno nacional. Pero pues ponerlo a atender las víctimas al hijo de Jorge 40, pues no deja de ser un desafío a la memoria de muchos. Pero Que es más o menos similar el caso de la señora Duarte Cano en Neiva. Exactamente. Es una situación similar. Se encarga de asuntos que tienen que ver con el acuerdo de paz, supuestamente, y asesora de paz en una ciudad que fue tan azotada, que fue además el epicentro de todo el azote de la Teófilo Forero durante muchos años. El enemigo público número 1 del Huila fue, y seguramente lo sigue siendo, alias el Paisa, coordinado entre otras con personas como esta señora. Hágame el favor. ¿Es cierto, Melquisedec, que lo han amenazado a usted por algún conducto de alguna manera? Sí, doctor Fernando, pues yo he estado ejerciendo mi tarea independiente como periodista a través de redes sociales y en algunos medios regionales o nacionales que eventualmente, como ustedes me llaman, a comentar hechos de la vida regional o nacional. Y hace unos meses recibí una carta muy cariñosa, entre comillas, refiriéndose a mí en términos muy fuertes y señalando una amenaza directa de muerte. Esa carta no me llegó a Bogotá, sino curiosamente a Pitalito, donde vive buena parte de mi familia, mis papás, varios de mis hermanos, y además mantengo muchas relaciones con Pitalito, que es mi tierra natal. Esa carta le llegó a un periodista en un sobre de Manila. Ese periodista se la lleva a la fiscalía y me comunica inmediatamente a mí lo que contenía. Además se involucraba a otro periodista de la ciudad de Neiva, el señor Delimiro Moreno, un hombre de 85 años que es historiador, periodista, muy crítico, y que además pues mantiene ciertas columnas de opinión. Nos involucraba a los dos. Yo remití esa amenaza a la Fiscalía General de la Nación, a la policía, etcétera. Se la remití también a la Unidad Nacional de Protección, considerando la gravedad de lo que allí se afirmaba, pero curiosamente la UNP me contestó formalmente, después de una visita y después de un análisis que ellos hicieron, que supuestamente la carta era una presunta amenaza, así lo dice el documento, que eso era una presunta amenaza. ¿Qué será una presunta amenaza, Melquisedec, que estudiamos? Así está escrito, no me lo estoy inventando, doctor Fernando, está escrito en el documento. Parecería que fuera una invención malévola, una presunta amenaza. Bueno. Pues afortunadamente no ha pasado nada y aquí seguimos. Y esperemos que sea una presunta amenaza y nada más. Pero en todo caso, usted nos ha contado cosas gravísimas que el país necesitaba conocer, especialmente pues de la presencia de esta señora de la Teófilo Forero, 2 veces atentando contra la vida del presidente Uribe, presa por el ejército, sometida a juicio y luego liberada. Usted va a averiguar, yo sé que usted averigua cómo la liberaron y por qué está liberada esa señora. Por supuesto, la pregunta es muy pertinente y la vamos a indagar. Melquisedec Torres, como siempre, un abrazo muy estrecho y que las amenazas sigan siendo apenas presuntas.
Esperemos que así sea, doctor Fernando. Muchas gracias por la invitación y un feliz día para todos. Melquisedec Torres, ¿están oyendo ustedes? ¿Quién es la persona que ha sido nombrada para un cargo muy importante en la alcaldía de Neiva? Sí, claro. Increíble. Bueno, de la Teófilo. Una persona brazo armado de la Teófilo Forero, que lo era, la guerrilla y su facción más sanguinaria. Especialista en explosivos. Un explosivo estalló en el barrio de Neiva, contiguo al aeropuerto, y causó terribles destrozos y muertes, y luego el rocket con el que quisieron impactar el avión del presidente cuando aterrizaba en el aeropuerto de Neiva. Esa señora es hoy funcionaria de la alcaldía de Neiva. Y para haber podido llegar a ser funcionario de la alcaldía de Neiva, funcionario público, debió ser amnistiada por la Justicia Especial para la Paz. No tenga la menor duda. Es la única manera. Lo está averiguando Melquisedec, y Melquisedec lo averigua. Quienes lo conocemos sabemos que va a averiguar.